Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar de tres temas. Uno tiene que ver con la salud porque estamos ya en presencia y en compañía del doctor Julio Mazzoleni, el futuro ministro de Salud a partir del 15 de agosto próximo. El segundo bloque vamos a hablar acerca del subsidio al transporte con el viceministro de Transporte, el doctor Agustín Encina, y con Alejandro Zucolillo, titular de Cotrapar. Y el último bloque vamos a conocer los proyectos y el programa de la futura ministra del Trabajo, Carla Basigalupo. Después de la pausa, ya estamos con el doctor Mazzoleni. ¿Qué tal, doctor Julio Mazzoleni? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, a la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar compartir con nosotros este espacio. Bueno, tarea ardua la que le esperas, ¿eh? Sí, realmente un desafío muy grande. ¿Saben lo que se está metiendo? Sí, y lo hago con toda la convicción, rodeado de un equipo que me fortalece y con muchas ganas de hacer una diferencia. ¿Y quiénes son los integrantes de ese equipo que le fortalece? Bueno, tengo un equipo de varios amigos de larga data, digamos, alguna gente que está en el ministerio, otra que estuvo en algún momento en salud, y estamos extendiendo nuestros anillos para poder de alguna manera ir llenando todos los espacios y llevar adelante las estrategias. Bueno, usted me estaba comentando antes de comenzar el programa que recién desde mañana oficialmente va a tener contacto con la gente del ministerio. Antes de eso, desde que fue designado, sí. ¿No habló con la gente del ministerio informándose de algo? Sí, extraoficialmente existe mucha información pública, Carlos, y también tenemos muchos amigos en el Ministerio de Salud, gente a la cual pedimos alguna información general. Nos falta el detalle, ciertamente, pero conocemos en gran medida números gruesos y otro tipo de programas. Estábamos viendo si estos están en continuidad, así que más o menos una noción general tenemos y ahora entraremos en detalles. Ahora, me imagino, bueno, mejor si está enterado, pero hay que hacer todo de nuevo prácticamente en el Ministerio de Salud. Faltan hospitales, faltan especialistas, faltan terapistas, faltan enfermeras. En fin, el tema de la salud familiar tiene que extenderse más y mejor. Va a tener que conseguir los medicamentos no sé en dónde, en tiempo y forma. Sí. La pucha, una gran mochila la que tiene encima. Ciertamente, la estrategia debe abarcar todo lo que mencionaste. Esencialmente estás describiendo la red del sistema de salud. O sea, tenemos problemas con la puerta de entrada, que son las unidades de salud familiar, con el destino final de las enfermedades más complejas, que son los hospitales, y también con el proceso intermedio, que es la regulación del paso de la unidad de salud familiar de menor complejidad a las de mayor, y la vuelta también. Lo de los medicamentos y los insumos esenciales también es un problema, y ahí seguramente vamos a tener una estrategia común con otros organismos del Estado, con el equipo económico para abordar el problema de la deuda. Sin perjuicio de una disciplina férrea administrativa y algunas estrategias que pensamos implementar. ¿Y cuáles son sus prioridades? Si tuviera que citar 5 prioridades, usted y el equipo, me imagino ya habrán visualizado. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente la atención primaria de salud es como estrategia. Queremos implementar las unidades de salud familiar. Queremos también apuntar al problema del trauma, los accidentes, una epidemia que conocemos todos, el problema de salud mental, incluyendo el tema de las adicciones, es un problema serio. También tenemos un problema muy serio, Carlos, de recursos humanos. Sí. Es un problema muy serio y desde varios ángulos. Primero, el país necesita más personal de blanco. Es cierto que también tenemos cierto problema de distribución de ese personal de blanco, pero
pero necesitamos gente capacitada. Nos sirve de mucho hacer hospitales que no puedan estar con, Claro, con que no personal. tenga enfermeras o médicos. Claramente. Y médicos. Claramente. Y también estos hospitales deben hacerse conforme a la población a la cual sirven, o sea, deben ser proporcionales, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo piensa enfrentar esa escasez? ¿Cómo va a hacer para formar a más enfermeras y médicos? ¿Y cómo va a determinar en qué departamentos hacen falta hospitales grandes que Exacto. atiendan todo tipo de dolencias? Bueno, en primer lugar tenemos que tener un relevamiento bastante fino de las necesidades, ¿verdad? Y eso tenemos una noción y pensamos ahora llegar al detalle con la información que tendremos a partir de la transición. El otro aspecto es delinear qué tipo de profesionales necesita el Paraguay, ¿verdad? En ese sentido, y en el contexto de la estrategia de atención primaria de salud y estas unidades de salud familiar, la especialidad idónea es la medicina familiar. Entonces, existen proyectos de masificación, o sea, de formación acelerada y aumentada de estos especialistas, y nosotros estamos... ¿Pero en dónde? ¿Dónde los va a formar? Bueno, hay unidades formadoras dependientes de programas y asociadas al patrocinio de universidades. Entonces, lo que se busca son... Ahí ya es mucho más complejo, más complicado, porque usted sabe que hay muchas universidades garage, Sí. ¿verdad?, que se dedican a recaudar y no justamente a formar a gente. Entonces, es un problema bastante complejo. Sí, parte de la solución implica no caer en ese problema, ¿verdad? Y vamos a buscar un auspicio serio. Hay programas y queremos trabajar muy de cerca con la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, justamente para que esta sociedad actúe como una suerte de contralor, y queremos hacer estrategias comunes con ellos de modo a poder formar este tipo de especialistas. No solamente a los futuros ocupantes de estas unidades de salud familiar, sino también queremos capacitar a los que ya están y que no han tenido la oportunidad de tener una especialización. Porque si estas unidades de salud familiar no tienen una capacidad resolutiva, entonces nuestros hospitales vuelven a colapsar porque son sobrecargados, ¿verdad? Bueno, ¿y qué va a hacer con los terapistas? Porque alguna vez hablábamos con un ministro de salud ya hace años, ¿sí? Nos decían que todo lo que nosotros cuestionábamos, la falta de hospitales, era cierto, pero dice, como usted dice, podemos tener hospitales y los más lujosos, pero no vamos a tener personal, no vamos a tener terapistas. Bueno, ¿dónde se forman esos terapistas y cómo distribuirlos después? Bueno, en primer lugar, como estrategia general, la idea, aunque parezca paradójica, es que necesitemos cada vez menos de esos terapistas. Sí. Y la forma de hacerlo es cambiar nuestro modo de pensar acerca, sobre todo de la salud pública. Me refiero al hecho de que no pensemos en esperar a la enfermedad que aparezca, sino en prevenirla, y no solo eso, Sí. en promocionar la salud. Si fortalecemos la unidad de salud familiar, la necesidad de terapistas va a ser menor. Habiendo dicho eso, este es un proceso, como decía una persona con la cual estuve conversando hace pocos días. Hay que cambiar la rueda del auto con el auto en movimiento. O sea, no podemos dejar de ocuparnos de esto. Entonces, tenemos que hacer un estudio bien minucioso para que esos recursos humanos, que son escasos y valiosos, los usemos de la mejor manera. No podemos tener terapias intensivas en cualquier parte del país, sino que y estas redes tienen que funcionar bien, digamos, del centro de baja al de alta complejidad, y intervenir sobre todo sobre las patologías que nos dan más problemas. Ahora, ¿hay datos acerca de cuáles son esas patologías más comunes en los paraguayos y las paraguayas? Sí. Por ejemplo, y dependiendo de las zonas donde viven, de tal manera justamente a poner énfasis en la atención de ciertos y determinadas enfermedades. Sí. ¿Hay datos que colaboren para eso? Ciertamente. Bueno, uno de los aspectos, y sobre todo lamentablemente en una población en el pico de su productividad, tenemos los accidentes de tránsito, los accidentes de motocicleta, que son... Ya es una cuestión de salud pública. Es una epidemia y ocupan gran parte de nuestras capacidades en terapia intensiva, como mencionaba. Pero después de eso, se produce algo que ha ocurrido en los últimos años. Hay una migración desde las enfermedades infecciosas transmisibles hacia las no transmisibles, ¿verdad? Y hoy en día el problema principal en cualquier parte del mundo son las enfermedades no transmisibles, las crónicas. La gente se muere básicamente de enfermedades cardiovasculares, se muere de cáncer, se muere de diabetes. Entonces,
el énfasis debería estar ahí, ¿verdad? En ese El control, tipo. ¿cómo obligar al control de la gente? ¿Qué mecanismos se tienen que tener para controlar a la gente y que la prevención sea justamente un factor fundamental para evitar contraer enfermedades graves? Nosotros debemos ir a la gente, no tiene que ser la gente la que venga a nosotros. Entonces, esta estrategia de atención primaria de salud implica que esas unidades pequeñas no solamente están ahí esperando que vengan los pacientes, ellos salen a la comunidad, deben promover la salud y deben estar buscando, detectando estas enfermedades más prevalentes y que son las que más morbilidad y mortalidad causan. La presión alta, la diabetes. Entonces, si uno tiene referenciado eso, si les provee la medicación, entonces el impacto es realmente enorme, ¿no? Ahora, en un mundo ideal o en un país ideal, ¿cómo debería ser, cómo debería enfocarse el tema de salud? Por ejemplo, usted va a disponer de todas las especialidades, médicos de todas las especialidades, ¿cómo los va a distribuir? ¿En dónde se tendría que poner los acentos en ese sentido? Bueno, yo creo que he mencionado un par de veces y realmente tengo convicción de esto. Me parece que el sistema de salud de Paraguay necesita una reforma que ya es impostergable. Lo voy a poner en términos sencillos, Carlos. La visión que yo tengo es que un día Carlos Peralta consulta en un hospital, él es asegurado de IPS. Julio Mazzoleni no tiene seguro, es de salud pública, y tenemos otro amigo que es de las Fuerzas Armadas. Van al mismo hospital, El hospital después le cobra a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un sistema unificado, un sistema único de salud con los gastos de bolsillo menores posibles, ¿verdad? Con una financiación asegurada. Ese es el sistema de salud al que yo aspiro. Y una reforma lleva un trabajo realmente enorme, ¿verdad? ¿Qué impediría a Paraguay tener un sistema de salud como el que usted dice, donde uno pueda ir a un hospital público sabiendo que es el mejor hospital del Paraguay o son los mejores hospitales del Paraguay, no tenga que irse a los privados, donde sepa que cuando se va ahí va a tener todo, los análisis, las radiografías, los medicamentos, todo? Probablemente tengamos que pagar más impuestos, pero tendrían que asegurarnos de que eso va a ser así y que las cosas van a llegar a la gente, no como hoy donde uno se va y es enfermo de cáncer y le dan un turno para 4 o 5 meses para hacerse unos estudios. Te morís durante ese tiempo, doctor. Así es. Mira, en primer lugar, yo creo que tenemos que tener un modelo de gestión en salud consensuado. Tiene que haber un diálogo entre actores políticos y sociales, en primer lugar. Después creo que tenemos que sincerar también, tenemos que hacer un listado de prestaciones básicas que después se va a extender, pero decir, esto lo podés tener en cualquier hospital del país, ¿verdad? Posteriormente vamos incorporando eso y después vamos incorporando el seguro e integrando los diversos sectores de salud de manera muy gradual y conforme a lo que podemos financiar. Entonces es un proceso que puede tomar años, pero es un proceso que es impostergable en mi opinión. ¿Y cómo va a ser para convencer a los partícipes del sistema de salud a acompañar? Porque esto es una cuestión, como usted dice, esto es una política de Estado. Reformar el sistema de salud es una política de Estado. Y tienen que decidir actores políticos y tienen que decidir sindicatos y debe decidir el gobierno y los partidos. Bueno, ahí hay diferentes intereses. ¿Cómo va a ser para que converjan esos intereses? Bueno, en primer lugar tenemos que sintonizar todo el futuro gobierno, ¿verdad? Tenemos que estar todos en sintonía con esto. Yo lo he conversado con el señor presidente electo y tenemos que apuntar en este sentido. Creo que él ha dicho en varias ocasiones que va a dar un apoyo decidido a educación y salud, ¿verdad? Y eso yo creo que se va a mostrar rápidamente en los primeros meses de su gobierno con señales en ese sentido. A partir de ahí, me parece que tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos los sectores que mencionaste, llegar a una tierra común que todos podamos aportar y a partir de ahí, definido el modelo, tenemos que apuntar también a herramientas legales, me refiero a leyes que nos permitan integrar los sectores y que también nos permitan después articular el proceso de reforma. ¿Y cómo va a ser para evitar los pagos, los peajes?
que generalmente existen, porque también el sector privado es tan corrupto como el sector público, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser para evitar eso y hacer que su gente, los que están en los cargos administrativos importantes, eviten la corrupción? Porque si hay algo que nos consume como país es la corrupción. Sí, Nadie en este país puede determinar cuánto cuesta la corrupción. la corrupción y la impunidad. Y la impunidad. Yo apunto, una de las cosas por las que voy a apostar es a la tecnología, la informatización. Mi idea es hacer los procesos administrativos, los procesos de logística, mucho menos vulnerables. Entonces, tratar de que ya no haya pasamanos, que no haya posibilidad de poner la carpeta debajo, o más alto o más arriba, según la conveniencia o según el impulso de corrupción que puede haber. Entonces, definitivamente queremos apoyar herramientas, software que nos permitan hacer eso con una transparencia, con una trazabilidad y una previsibilidad, que al final es lo que quieren también los proveedores del Estado, ¿verdad? ¿Cuánto le costaría al Estado informatizar el sistema de salud? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer los menores costos posibles. Y en ese sentido tenemos proyectos que creemos bastante creativos que van a permitirnos usar redes ya instaladas en cooperación con otros ministerios. Por ejemplo, tenemos la idea de utilizar un convenio que existe con el Ministerio del Interior para su red de fibra óptica, que tiene una capacidad ociosa importante. Sí, así mismo. Y, por ejemplo, los sistemas, por decirte, el sistema del Hospital Barrio Obrero y las unidades de salud familiar se pueden conectar, no tienen conectividad hoy. Y nosotros podemos hacer uso de eso. Tiene que haber un ensamble mejor también con el 911 y existen leyes marco que nos pueden dar un soporte para esa integración. En un país donde la red de agua potable y cloacal es escasa, y usted sabe que son fundamentales para la higiene y la salud, va a ser complicado. Es decir, la interacción de instituciones debe ser permanente, ministro, es decir, doctor. Sí, tal cual, SAP, SENASA, todo, realmente una política de agua, los determinantes sociales de la salud son fundamentales, porque como decíamos antes, nosotros tenemos que no prevenir solamente la enfermedad, tenemos que promover la salud, ¿verdad? Y bueno, eso es realmente vital. ¿Y cómo va a ser para evitar que la gente que vive a gran distancia de centros de salud y hospitales pueda llegar a tiempo en caso de urgencia, en caso de necesidad? Muy importante, esa es una discusión realmente muy interesante. Creo que cada departamento tiene su problemática. Sí. Tuvimos la oportunidad con el señor presidente recientemente de acompañarlo al Alto Paraguay y realmente es una zona y duele mucho todo lo que viene sucediendo. Tenemos que asegurar la posibilidad del transporte aéreo, tenemos que hacer también, ellos derivan muchas veces por vía fluvial y van hasta Pedro Juan Caballero. Tenemos que asegurar que esas redes funcionen y adaptarlo a cada zona, ¿verdad? Con respecto a los accidentes de tránsito, sí. Bueno, ¿cuál es el plan? Bueno, es como usted mismo dice, es la mayor epidemia. Es decir, sí. Hoy los accidentes de tránsito matan más que el cáncer y que los accidentes cerebrovasculares o los infartos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Bueno, nosotros yo creo que debemos establecer una política nacional de trauma. Uno de los grandes debates es si necesitamos otro hospital o no, ¿verdad? Pero no podemos esperar otro hospital. Entonces, la estrategia que nosotros deberíamos proponer es la de, en puntos estratégicos, en hospitales regionales estratégicos, dotarle de capacidades, no solo desde el punto de vista de equipamiento o edilicia, sino también del personal. Muchas veces lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte en el trauma no es el mejor hospital, sino el personal entrenado. Así mismo. Entonces, si tenés un médico de trauma que hoy está haciendo cirugía general, es un despropósito. Entonces, sabemos que ocurre eso. Entonces, identificar estos médicos que están entrenados en trauma y colocarlos en sitios estratégicos, por decirle, el Hospital Regional de Coronel Oviedo, mitad del camino, alguno por el sur. En tanto, consideramos la posibilidad de otro hospital si así se justifica, ¿verdad?
¿Cuál es la enfermedad que más mata en Paraguay, saben? Sí, las enfermedades cardiovasculares son las que más matan. Probablemente el cáncer le sigue, ¿verdad? Esas son la diabetes también. Y bueno, y después tenemos el tabaco, como hemos mencionado en varias ocasiones. Sí, ¿verdad? sí, que produce cáncer y, Todas estas asocian, claro, sí. y otro tipo Sí. de enfermedades también. En ese orden, Sí, uno interviene en cardiovasculares, diabetes, cáncer. Ese es más o menos el orden. En ese grupo tenemos el 50% de la mortalidad prácticamente. en ese grupo. Sí. En otros países, los accidentes de tránsito ya son considerados cuestiones de salud pública, Sí. ¿verdad? Porque matan más que toda esta enfermedad que usted está señalando. O dejan inservible a mucha gente para una vida activa y próspera. Entonces, va a ser también una cuestión de prioridad el tema, al atender el tema de los accidentes. Sí, definitivamente, porque te mencionaba, Carlos, que es realmente triste cuando las personas, bueno, fallecen jóvenes en el pico de su productividad, en la flor de la vida, pero además los que sobreviven también... En penosas condiciones. En penosas condiciones, sin posibilidades a veces de una rehabilitación, que es otro tema también pendiente en el Ministerio de Salud. Tenemos esfuerzos en ese sentido, pero son insuficientes en la parte de rehabilitación, ¿verdad? Y bueno, tenemos que buscar también la forma de fortalecer y vigorizar ese aspecto. Y yo apunto mucho a la educación también. Tenemos que integrar la educación vial. Deberíamos ir en acuerdo con el Ministerio a los colegios, por ejemplo. A las intendencias, a las gobernaciones. Exactamente. ¿Le va a mantener al director de trauma en su lugar o no? Estamos evaluando todavía todos los hospitales del centro, los cargos gerenciales. Me voy a tomar todo el tiempo que pueda porque queremos tratar de evitar los errores o minimizarlos. Es imposible hacerlo. Y muchas veces los cargos a veces no dependen simplemente de una buena gestión, también dependen de una sintonía, de otros planes en red, digamos. Entonces, estamos valorando ese y otros lugares, no solamente el de trauma. ¿Qué va a primar? ¿La capacidad o la simpatía política? La capacidad. ¿Seguro? Seguro. 100%. Seguro, 100%. ¿Lo firma? Lo firmo. Hay que buscar. Y también te digo otra cosa, voy a buscar primero en los funcionarios del Ministerio de Salud. Creo que los políticos de bien, los administradores honestos y los técnicos comprometidos son la base de una buena gestión. Estoy convencido de eso. Entonces, nada desacredita, no me desacredita. Un buen político no está desacreditado frente a mí. Pero tenemos que hacer un perfil acorde a lo que necesitamos. Es más, mi idea es delinear claramente el perfil de cada caso. Va a ser seguramente un proceso gradual, Carlos. No creo que podamos hacer todo de una vez, pero ese va a ser el horizonte. El horizonte. Bueno, te deseamos éxito, Muchas doctor. gracias. Sí, el país va a necesitar que tengas éxito y nosotros en lo que podamos colaborar lo vamos a hacer. Y si tenemos que criticarte, entenderlo también, que es una forma de colaborar. Totalmente. Y que seas, me dicen acá de producción, que ojalá seas tan buen gestor como sos buen médico. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, todos lo esperamos. Gracias, doctor Mossoleni. Muchas gracias. Después de la pausa con el doctor Agustín Encina y con don Alejandro Zucolillo, ya volvemos. ¿Qué tal, doctor Agustín Encina? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. ¿Qué tal, Alejandro Zucolillo? ¿Cómo estás? Súper bien, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias por asistir. Bueno, a ver, ¿en qué se basaron para elevar el subsidio a 200 guaraníes a los transportistas y evitar así que la gente sufra la elevación del pasaje? Porque finalmente se elevó el pasaje, el precio del pasaje. Asimismo, Carlos, se elevó el precio del pasaje con motivo de la importante suba
del precio de los combustibles a nivel mundial, que finalmente repercutió a nivel nacional. Empezaron a subir los combustibles en la mayoría de los emblemas a razón de 400 guaraníes y eso provocó, por supuesto, de que tenga que subir el precio del pasaje. ¿Se justifica? ¿Se justificó todo, Alejandro? Yo creo que tenemos que analizar en partes, ¿verdad? Se justifica una suba del pasaje cuando el componente el principal componente del costo variable, que ronda en el 45% del costo de operación de un sistema de transporte público, aumenta un 10%. ¿El combustible? El combustible aumenta un 10%, por regla de 3 uno dice que aumentaría 4,5%. También tenemos que considerar la suba del precio del dólar, que también fue incorporada dentro de la planilla de costos actualizada. Eso también tiene una incidencia para cualquiera que hoy quiere invertir para entrar dentro del sistema de transporte público o cualquiera que financió la compra de sus unidades en dólares. Entonces, esos dos factores juntos tendrían una incidencia en la suba del pasaje. Ahora, el número en sí de los 100 guaraníes y el mecanismo en sí del subsidio, bueno, eso es lo que nosotros cuestionamos como Confederación de Transporte y creo que ¿Por qué cuestionan eso? Y cuestionamos por dos motivos, ¿verdad? El primer motivo es el impacto que tiene el combustible, como les comenté. Si es un insumo que repercute el 45% dentro de los costos de operación, debería incidir directamente un 4,5%. Entonces, esa matriz, digamos, no es la que se sigue con este aumento y, sin embargo, el mecanismo de aplicación del aumento es el subsidio. El subsidio de por sí es un mecanismo válido, es un mecanismo que funciona si es de carácter temporal y si es para paliar una situación puntual. Entonces, aquí tenemos una suba del combustible y podría haber un subsidio para compensar esa suba. Por ejemplo, hasta que se ajuste el salario mínimo, que se viene en los próximos 15 o 20 días. Ahora, cuando nosotros le cargamos un subsidio, tenemos que estar muy atentos en qué estructura y qué mecanismo tenemos de aplicación del subsidio. En este caso, por ejemplo, se subsidia un promedio de pasajeros, el cual se multiplica por la cantidad de flota que tiene habilitada la empresa, y se le multiplica por 30 días de operación. Entonces, ese número se traduce en una cierta cantidad de dinero, que en este caso son 100 guaraníes en la flota diferencial y 200 guaraníes en la flota convencional. Al multiplicar esos números por la flota habilitada, es cierto, eso es algo importante que va a destacar el ministro, tiene que ser habilitada, finalmente uno tiene un número de valor nuevo de subsidio. El problema de eso, Carlos, es que si nosotros subsidiamos directamente con un cheque a fin de mes, 4 meses atrasado como están ahora, pero finalmente un cheque a fin de mes a las empresas, nosotros le estamos dando un incentivo a esas empresas a reducir su volumen de operación. ¿Por qué? Porque una empresa que hoy supera la cantidad de viajes que tiene la planilla de costos, que son 3,5 viajes de promedio por bus, el que supera va a estar consumiendo, claro, en el día. ¿Tres redondos? 3 redondos y medio. 3 redondos y medio. Sí. Es el promedio del sistema. Ahora, la empresa que hace 4, ¿verdad? Va a tener un consumo de combustible adicional que no se compensa dentro de la estructura de costos. La empresa que logre, con ciertas mañas, reducir su frecuencia a 2 o a un redondo por día, estará ganando. Va a ganar tanto en la reducción del consumo de combustible como en el subsidio que se le compensa a fin de mes. Entonces nosotros creemos que ese desequilibrio va a incentivar... Es decir, que la regulada se viene sola. Yo mencioné varias veces que va a haber una regulación natural dentro del sistema, por dos motivos. Uno, el más lógico, es que todas las empresas internas municipales y las empresas permisionarias que no cobran subsidio no van a tener el costo operativo, les va a hundir, les va a reducir su capacidad de operación y van a tener que naturalmente reducir su operación. Claro. Las empresas permisionarias que estén al día en todos sus requisitos para poder cobrar subsidio van a hacer una regulación natural, como comenté, por ejemplo, hoy, y salió un comunicado de una empresa nuestra, del grupo, que va a estar reduciendo sus servicios nocturnos, por ejemplo, que no es una obligación dentro del Viceministerio de Transporte, pero naturalmente tenemos que reducirlo al encontrar de que no se remunera en tarifa, se remunera a través del subsidio. Viceministro, ¿qué tuvieron en cuenta y cuánto de lo que él dice es cierto
y qué pueden hacer para que no haya reguladas? Bueno, en primer lugar es importante aclarar, el gremio más importante del transporte de área metropolitana de Asunción ha aceptado el subsidio. Eso es lo primero que deseo decir para tranquilidad de la ciudadanía. Ellos están en su derecho de utilizar los medios que ellos crean convenientes y ante cualquier regulada, si el viceministerio cree que se encuentra por fuera de las frecuencias establecidas, por supuesto nosotros vamos a proceder a sancionar como corresponde. En segundo término, cuando me hablaste del por qué había subido el subsidio, lo más natural es comentar que es lo más importante, que por supuesto es el precio del combustible. Del combustible, sí. El precio del combustible en absoluto, cuando sube, implica inmediatamente la suba de la tarifa. Por eso hoy tenemos una suba al combustible de 400 guaraníes y tenemos una suba a la tarifa del transporte público en solamente 100 guaraníes. Y cuando hablamos realmente de lo que es la planilla de costos del transporte público, nosotros nos tenemos que referir realmente a que ahí se encuentran una serie de ítems que van fluctuando de manera permanente. Respeto lo que pueda llegar a decir el señor Zugolillo, ¿verdad? Pero realmente me parece más teórico que real. Que real. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la planilla de cálculo tarifario del transporte público fue desarrollado por 200 ingenieros de transporte del Brasil. Y no es una cuestión de hacer una regla de tres simple, como él menciona, sino es una cuestión de ir cargando esa planilla y en cada uno de los ítems se va activando una fórmula que inmediatamente saca un resultado. No se tienen 2 o 3 factores que son los que inciden especialmente. Todos los factores inciden en la suba, todos los factores que se encuentran plasmados en esa planilla inciden en un precio final. Precisamente al respecto, es importante aclarar, estaba escuchando que el presidente de Cotrapar, el señor Zucolillo, estaba mencionando el día de ayer de que iban a pedir que bajen los cánones. Los cánones del transporte público, los cánones por adjudicación, están precisamente establecidos a través de una resolución. La mayoría de las empresas, casi todas las empresas, normalmente al momento de presentar su oferta para ganar, para ser adjudicados en su línea, como transportistas, ofertaron un canon. O sea, ¿cómo hoy el empresario de transporte que ha ofertado un canon, hoy le parece que al final es mucho, entonces le pide al viceministerio para bajar? No hace el estudio de mercado correspondiente, no hace el estudio de costos para poder ingresar al servicio de transporte público. Y si hablamos del subsidio a las empresas de transporte interno municipal que forman parte de Cotrapar, sí. Las empresas de interno municipal son empresas que en casi un 100% que están prestando servicios en base a un permiso provisorio, no en base a un permiso por licitación pública. Desde ningún punto de vista el gobierno central puede terminar subsidiando a empresas permisionarias de un ente regulador local. En todo caso, le tienen que pedir el subsidio a la municipalidad. Claro, no, esa era la pregunta. Es decir, ¿quién controla, quién habilita a los intermunicipales? Son empresas internos municipales habilitadas por sus mismos municipios. Y solamente circulan en sus municipios. Así mismo, y por ende, me parece desde todo punto de vista un despropósito que el gobierno central termine subsidiando a empresas que no cuentan con un permiso por licitación pública, que tienen buses inclusive de hasta 40 años de antigüedad, lo peor que tenemos en el sistema, que por supuesto no se encuentran formalizadas. Desde todo punto de vista, el gobierno central no puede terminar subsidiando, más aún cuando el viceministerio de Transporte inclusive ha echado del sistema de área metropolitana a algunas empresas de transporte por prestar un servicio deficitario o por no renovar. Finalmente fueron a los municipios y hoy finalmente el gobierno central terminará subsidiando a estas empresas. Desde mi punto de vista, no corresponde legalmente. Alejandro, ¿cómo viene el pedido? Así, a ver, ¿cuál es la contestación que le das al viceministro? Yo primero tengo que responder y explicar qué es la Cotrapar. La Cotrapar es la confederación, no es un gremio. Es una confederación donde recibimos y aceptamos la membresía de todos los gremios del transporte. Si bien tiene razón el viceministro en que el gremio CETRAPAN no ha ingresado a la Cotrapar, todas las demás empresas de transporte están dentro de la Cotrapar. Y eso me parece una forma un poquito extraña de referirse a un gremio que tiene empresas emblemáticas como Nuestra Señora de la Asunción,
como Santaniana, las empresas más importantes de transporte público históricamente en nuestro país, ¿verdad? Aparte de eso, tiene una participación importante dentro del área metropolitana en sí. Y bueno, eso era lo primero que tenía que hacer una aclaración, ¿verdad? Y cuando hoy leí en el periódico, me imagino que no era la intención y siempre hay un tono de amarillismo o de ganas de generar conflicto dentro de los medios. Leí que decían que son solamente las empresas que no están en condiciones de cobrar subsidios, las empresas ilegales las que están saliendo a protestar esta medida, ¿verdad? Realmente tenemos dentro de nuestra confederación empresas como la empresa Lince, por ejemplo, que fue la primera empresa que le terminó de pagar al Banco Nacional de Fomento su crédito y fue una de las únicas 3 empresas que le terminó de pagar su crédito, ¿verdad? Entonces, llamarle a este tipo de empresas que han siempre estado en regla, informales, es un poquito una acusación de más, me parece. ¿Y por qué esa diferencia con Cetrapam? ¿Por qué esa hay diferencia? uniformidad? Yo creo que hay una diferencia histórica que me parece que es un despropósito tratar de identificarla aquí. Yo creo que finalmente cada uno elige la estrategia comercial que tiene. Como yo comenté, yo creo que este sistema va a beneficiar finalmente a los que menor servicio presten. Aquí inclusive tengo la planilla de costos a la que refería el viceministro de Transporte, ¿verdad? Donde le puedo acercar. Le puedo inclusive acercar nosotros el día 11 de julio del 2017 hicimos 9 alegaciones en conjunto a Cetrapam, aquí están todos los firmantes, con el director metropolitano de transporte, que es el abogado Walter Infran. Estuvimos dentro del Viceministerio de Transporte, hicimos nuestras alegaciones, porque el problema, Carlos, es que echa la ley, echa la trampa. Esa es la regla de nuestro país. ¿Cuál es la trampa en este caso? Y siempre me encanta que vos decís, ¿cuál es el costo final de la corrupción? Sí, Esa es la gran pregunta de nuestro país y creo que va a ser la pregunta histórica de nuestro país. Acá tenemos 11 alegaciones de por qué la planilla que se está utilizando está siendo mal utilizada. El viceministro reconoció cuando dijo que los indicadores del consumo de combustible estaban desfasados y a raíz de este pedido hicieron un estudio nuevo en el cual se actualizó los indicadores de consumo de combustible. Lastimosamente íbamos a actualizar los consumos de combustible de la flota diferencial, entonces hicimos el estudio en invierno, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. También cuando íbamos a hacer un estudio de remuneración de capital, que está aquí, esta es la forma en la que la planilla remunera el capital. Yo te puedo acercar todas las planillas originales o te las puede pasar el viceministro de Transporte sin problema. Cuando nosotros remuneramos capital, nosotros estamos remunerando capital a 12 años, ¿verdad? A 20 años. O sea, hacemos una depreciación de las unidades a 10 años y una remuneración de capital a 20 años. Sin embargo, la Secretaría de Tributación, a mí, por pedido de la viceministra Marta González, me firma un dictamen que yo no puedo depreciar mis unidades de transporte público a más de 7 años porque ese es el permiso que yo tengo vigente. Entonces hay demasiadas inconsistencias. Aquí, por ejemplo, hay una que va más con respecto a una petición directa al ministro de Trabajo, ¿verdad? Donde nosotros le demostramos que dentro de la estructura de costos se contemplan los salarios básicos del conductor multiplicado por el 30%, que es el plus de chofer cobrador, y sin embargo a esta estructura de costos no se le carga ningún salario adicional, ni por tener que trabajar los domingos, ni por tener que trabajar los feriados, ni de noche, ni horario mixto, ni ninguno de estos costos adicionales que tiene una operación si vamos a ir 100% a la legalidad. Entonces realmente nosotros consideramos que cuando tenemos una planilla y nos regimos estrictamente en base a esta planilla, decimos la planilla es sagrada, porque fíjate, este era el precio del transporte público anterior, ese fue actualizado ahora con la nueva medida, ¿verdad? Entonces cuando nosotros decimos vamos a respetar la planilla y la planilla es sagrada, realmente nosotros la desvirtuamos cuando metemos este tipo de cosas a la ecuación. ¿Cuál es la contraparte de todo eso, Carlos? Es trabajar con esto, que es lo que te voy a mostrar aquí. Perdón, aquí. No, lo tengo en el otro lado de esta planilla. Este es otro de los puntos que son realmente el disparador para mí de todo el problema, es este punto. Dentro del sistema de transporte público de pasajeros, la mayor contradicción que existe es que se multiplica el promedio de pasajeros por día por 30 días de operación mensual. Sí. Eso sería asumir que los fines de semana, los domingos, son todos iguales. Sin embargo, donde se ve aquí abajo es el múltiplo de días que se calculan de operación. O sea, están calculando 30 días de ingreso y 28 días de egresos. Eso significa, y esto es muy grave lo que te voy a contar ahora, eso significa que se están calculando más pasajeros de lo que hay.
Por ende, el subsidio es superior a la cantidad de pasajeros que transportan los buses. Entonces, si nosotros remuneramos a medida de 100 guaraníes por las 300.000 personas que figuran acá, y nosotros encontramos que efectivamente se están transportando menos personas, significa que el Estado paraguayo, a través de cualquier mecanismo, está pagando de más por este servicio. Y sin embargo, la persona, el pasajero, está pagando de menos, porque se le calculan menos costos a más ingresos. Entonces reduce la tarifa. Entonces hay dos cosas graves que salen de esto. Uno, nuestra tarifa no es técnica, el sistema de por sí no se va a sostener así, sin que las empresas corran en este tipo de ilegalidades que te estuve mostrando, de no pagar a los conductores de domingo extra. El domingo hay que pagar doble. Doble sí, según nuestro Código sí, Civil. sí, por la ley, sí. Eso no figura acá. Ahora, quédate ahí. Perdón. ¿Qué respuesta tiene a lo que está diciendo? Pues interesante lo que dice. ¿Es así como él dice o no? Como te digo, varias personas, ya sean del transporte o no, han apuntado en algún momento, por lo menos yo puedo hablar de los 14 años de experiencia que tengo en el transporte, han apuntado ciertas teorías sobre cómo debe cargarse o no la planilla de cálculo. Pero lo cierto y concreto es que esta planilla de cálculo es una planilla internacional, se maneja no solamente en el Brasil, sino también en la República del Paraguay. Se manejaba, no se maneja más. Perdón. Y precisamente esta planilla tiene un manual en el cual te dice cómo tiene que ser llenado. Y el señor Zucolillo, lastimosamente, entiendo que estaría faltando a la verdad al decir de que hay una supuesta trampa en el tema del estudio de consumo de combustible, porque en aquel entonces fueron ellos lo que solicitaron que en ese mismo momento se inicie un estudio de combustible. O sea, hoy no pueden venir a quejarse de que el estudio de combustible se hizo justo en invierno, porque ellos pidieron que precisamente en ese momento se haga el estudio de combustible. Pero una cosa, aclárenme ustedes que yo me declaro no saber de esto. ¿En invierno se consume más combustible que en verano? ¿Cómo es el tema? A ver. No, por eso es importante el tiempo en el que se hace el estudio. Por supuesto que es muy importante tener en cuenta cuándo va a ser el momento que se va a hacer el estudio. Y por supuesto que en invierno se tiene un distinto escenario al de los otros meses. Pero no es por el frío ni por el calor, porque finalmente se pone la calefacción hoy en los buses diferenciados. Sí. Es porque en julio precisamente se tienen las vacaciones de invierno. Entonces te tiene menos volumen de pasajeros. Al tener menos volumen de pasajeros el consumo es distinto. Es nada más que por eso. No tiene nada que ver ni el frío ni el calor, ¿verdad? ¿Y en verano tienen dos meses y medio de vacaciones? Se tienen 2 meses y medio de vacaciones. Es totalmente distinto. Los buenos meses para poder hacer este tipo de estudios normalmente son marzo, mayo, abril no, porque se tiene la Semana Santa, septiembre, octubre. Esos son los meses que son muy buenos para precisamente hacer este tipo de estudios. Lo que él acaba de decir acerca de los 30 días que se calculan, cuando en realidad son 28. ¿Cómo es? Cuando nosotros hicimos esa consulta, consultores de transporte en el Brasil, porque lastimosamente no podemos más consultar a la JPOT, porque la JPOT hace muchos años dejó de existir. La JPOT era una consultora de transporte a la cual se le encargó hacer esta planilla. Ellos no manifestaron que se tiene que tener en cuenta el 28-30 mientras no se pueda saber exactamente la cantidad de pasajeros que son transportados los sábados y domingos y también la cantidad de buses que trabajan los sábados y domingos hasta tanto se tenga el boleto electrónico. ¿Y cuándo se va a tener el boleto electrónico? Cuando se tenga el boleto electrónico se cargará 30-30. Esa fue la respuesta de los consultores de transporte. El boleto electrónico nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Primero en la regulación de una ley que realmente tiene una pretensión de llevar al Paraguay a contar con el sistema de boleto electrónico más moderno de toda la región y, por supuesto, de tener al Paraguay, llevar al Paraguay inclusive a ser uno de los pocos 4 o 5 únicos países que tengan un sistema tan moderno. Esto hace que, por supuesto, primariamente en la regulación y posteriormente en el proceso de homologación, se tenga un proceso que realmente es muy lento. A la fecha,
de las 4 empresas que normalmente manifestaban que se iban a presentar para ser homologadas, solamente se presentó una, es la empresa TDP. Viene trabajando bastante bien con el Viceministerio de Transporte en la presentación de sus requisitos. Por supuesto que de repente pueden haber algunas situaciones en las cuales necesitemos más aclaraciones. Ellos lo aclaran, se les ha homologado la fase legal, la fase tecnológica está en proceso de ser homologado. Nosotros creemos que podemos llegar antes de que termine este gobierno con el boleto electrónico. Caso contrario, dejaremos todo preparado para que quien inicie su gestión, quien inicie su administración al frente del Viceministerio de Transporte, pueda inmediatamente llevarlo Una vez que se adelante. tenga el boleto electrónico, ¿cambiaría el cálculo? Desde todo punto de vista, se van a tener datos más exactos que cargar en la planilla de cálculo. Y eso, por supuesto, Eso va da a ser mucha así. más Esto transparencia. me trae imagino que mucha más le transparencia. va a favorecer a todos. Así mismo. Yo creo que le va a favorecer a todos los que operen. No le va a favorecer a los que trabajen este mecanismo de reducir su frecuencia para cobrar un subsidio por la lógica que está dando el viceministro. Porque al transparentar la tarifa, realmente la tarifa es la que va a ser premiada. El pasajero se va a hacer un subsidio directo probablemente, ya no se va a tener que hacer un subsidio indirecto. Entonces se va a poder contar con esa ventaja. Y es por eso que la empresa TDP que está homologando hoy en día, como mencionó el viceministro, fue apoyada por nosotros como empresa y como grupo. Nosotros apoyamos a que ellos le dimos nuestro visto bueno y le firmamos inclusive un documento en el cual le apoyamos si es que ellos logran operar dentro del sistema. Pues quiero hacer una pequeña aclaración nomás, Carlos. Yo tengo el manual al que refirió el viceministro porque durante esta reunión nos entregaron el manual. El manual en ningún lugar dice 2830. Quiero aclarar nomás eso porque es importante que trabajemos sobre la información exacta y yo le puedo acercar el manual sin problema. No lo tengo aquí en mi computadora, lo tengo en casa, pero en Dende nos encontramos en 2 semanas y te traigo el manual y vos le das una leidita. 2830 fue una teoría, yo creo, local. Es importante también destacar, la planilla original de la JPOT es de 1995. En Brasil hoy no se utiliza esta planilla para calcular los indicadores del sistema de transporte y se dejó de utilizar precisamente porque no contemplaba los costos reales de operación. Aquí, como puedes ver, por ejemplo, te muestro otra hojita donde dice, por ejemplo, que tenés un alquiler de 1 millón de guaraníes de una terminal, ¿verdad? Donde dice que la ANDE paga 700.000 guaraníes. Yo no sé si esos son datos reales o si fueron datos que fueron cargados en algún momento y nunca se actualizaron, ¿verdad? Un jefe de taller gana 2,5 millones de guaraníes según la planilla ahí. No tenés ninguna incidencia, como te comenté, de feriados, solamente se paga aguinaldo y se paga IPS. Entonces, yo lo que quiero hacer fue una petición formal. Hoy dimos mesa de entrada a una nota solicitando al ministro de Obras Públicas, que es finalmente la máxima autoridad del MOPC y por ende la máxima autoridad en lo que refiere a la materia de transporte. Sí. Porque también yo represento aquí a la Dinatrans, es importante destacar, el viceministro es específicamente del área metropolitana y nosotros también estamos en la misma solicitud con los empresarios que prestan servicios de media, corta y larga distancia. Entonces es importante destacar que nosotros lo único que pedimos es 2 horas de una reunión con la ministra de Hacienda, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Trabajo. Con estos indicadores, abriendo la planilla, compartiendo, hagamos un ping-pong, escuchemos cuál es su postura, si los salarios están bien remunerados, si los indicadores están bien elaborados, si la depreciación, como te comenté, tenemos que basarnos en los dictámenes legales o si tenemos que basarnos en la teoría de la JPOT de 1995. Entonces, nosotros estamos dispuestos a juntarnos, a escuchar 2 horas de esa reunión. ¿Es posible esa reunión? Yo entiendo que el señor ministro de Obras Públicas es una persona que siempre fue muy abierta al sector transporte. De hecho, que creo que este es el gobierno que más exigió a los transportistas y sin embargo jamás hemos tenido ningún conflicto demasiado importante, precisamente porque primó siempre el diálogo entre transportistas y el gobierno. Así que creo que no habría ningún problema. Él seguramente escuchará y tomará la determinación que corresponda. Finalmente, ¿cómo mejoramos el sistema de transporte? Así cortito, ¿cómo pueden decir si va a mejorar en 1 minuto? Bueno, de hecho que creo que el transporte, hay que decirlo, el transporte ha mejorado mucho en estos últimos 5 años. Ha mejorado en calidad, ha mejorado en prestación de servicios, también en capacitación a los choferes, que no lo han hecho los empresarios. Lastimosamente,
Siempre hay excepciones, pero en su mayoría no lo hicieron, lo hizo el gobierno central, lo hicimos nosotros desde el Viceministerio de Transporte. Y creo que esto está encaminado como para que finalmente el nuevo gobierno pueda continuar lo que venimos llevando adelante. Por supuesto, hay muchas cosas que mejorar, pero creemos que está encaminado para que esto vaya mejorando. Con un poco de política de Estado, entendimiento en cuanto a política de Estado de parte del nuevo gobierno que está viniendo, creemos que esto puede seguir mejorando y poder ajustar lo que todavía falta hacer. Gracias, doctor Gracias Encina. a usted, Carlos. Alejandro, cortito. Cortito. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que se hizo, hay que reconocer la dirección en la que se intentó llevar a este sistema. Creemos que es la dirección correcta. La renovación es desde luego una herramienta importante para poder seguir brindando un mejor servicio para nuestros pasajeros. Yo creo que si vamos a decir dos cosas específicas, creo que son lo que pueden lograr realmente cambiar esto. La transparencia en cuanto a la operación, a los números, al billetaje electrónico que se quiere implementar. Eso es fundamental para tener un buen servicio de transporte. Y segundo, la reingeniería. Nosotros, lastimosamente no te pude traer, pero tengo aquí el mapa de todos los itinerarios del área metropolitana. Realmente tenemos, y esto fue heredado, no es que fue necesariamente solamente provocado por la administración actual, tenemos una red que es realmente con muchas superposiciones, con muchos itinerarios que no tienen sentido, que deberían de ser reevaluados, porque han quedado ahí, tienen 50 años, 40 años y se cree que todavía tienen un cierto caudal de pasajeros y quizá no lo tiene. Hay que hacer una reingeniería dentro del sistema. Creo que el planteamiento de tener sistemas masivos es una alternativa válida. Y bueno, lo que tenemos que analizar es hacer una reingeniería para que el costo final que paga el pasajero sea el justo y sea el mínimo posible. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a una breve pausa al volver con la doctora Carla Basigalupo. Ya volvemos. Ya entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctora Carla Basigalupo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un gusto compartir contigo. Muy bien. De nuevo al ruedo, desde agosto. Si Dios quiere, así es. Ahora del trabajo. Ahora estamos en el Ministerio de Trabajo por decisión del presidente. Bueno, ¿y qué tiene para...? Acá vamos a hablar con la gente que tiene que ver con el transporte y compañía. Va a tener que solucionar muchos problemas con los choferes. Bueno, el pago, y no solamente con los choferes, con los trabajadores en general, porque hay mucha gente que está en la informalidad, no tiene IPS, no tiene seguros, se le paga menos que el salario mínimo, no se sabe cómo se hacen los cálculos para el pago del salario. Realmente, ¿saben lo que se está metiendo? Totalmente. Sí. Y ahí tocaste varios aspectos que hoy atañen al Ministerio del Trabajo. Hay muchas personas que creen que solamente es el tema de la promoción de empleo y lo que hace a los derechos laborales, pero ahí tocaste varios temas como el subempleo, la informalidad, todo lo atinente también a transporte, seguridad social, que es un tema de vital importancia. Y lo que nosotros queremos hacer es tener un abordaje interinstitucional, Carlos. Tenemos que saber que el Ministerio de Trabajo tiene que trabajar de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, en todo lo que hace a la informalidad, que es un tema central que nosotros queremos abordar. Y no solamente abordar desde el punto de vista del cumplimiento, o sea, del control y sanción, porque a veces como que se centra ahí el trabajo o la función del Ministerio del Trabajo, y en realidad queremos hacer un estudio mucho más profundo y ver cuáles son las causas de la informalidad en realidad y qué podemos hacer para ¿Usted cómo decir qué eso. causa usted ve así, a priori, como causa de la informalidad? Los trámites burocráticos, excesivos muchas veces. Muchas empresas no se pueden formalizar porque tienen que atenerse a un trámite burocrático increíble, y ese trámite burocrático, Carlos, significa tiempo y dinero, ¿verdad? Porque tenemos que saber que la burocracia tiene un precio y a veces justamente toda esa burocracia se establece para mantener esos precios y hasta la corrupción también está ahí implícita. Pero le pregunto, ¿el Estado tiene algún estudio en qué sectores se da más la informalidad laboral? ¿En qué sectores y qué tipo de empleados son los que están dentro de la informalidad? ¿O a quienes
o son afectados por la informalidad de los patrones también? Bueno, en general todo lo que hace al comercio. Al Todo lo que comercio. hace el comercio tiene un nivel altísimo de informalidad y por supuesto los empleados se ven afectados por esta informalidad porque sabemos que las condiciones son de subempleo. Entonces, pero también sabemos que estos comercios están muchas veces en la informalidad no porque quieren, sino que son empujados también por un sistema burocrático, por toda una burocracia pesada del Estado, que lo que tiene que hacer, Carlos, es bajar los decibeles en esa burocracia y facilitar a todos estos empresarios que puedan hacerse realmente formales y bueno, por supuesto que después también controlar y sancionar a aquellos que no tienen la voluntad de llegar a ser formales. Hoy nosotros hablábamos, por ejemplo, del reajuste del salario mínimo y hablábamos que solamente un 9% de los trabajadores están, digamos, beneficiados por este reajuste anual que entró a regir desde el año pasado. Y todo el resto está en una situación de informalidad. ¿De los trabajadores o de la población económicamente activa? De la población económicamente activa. ¿Solamente el 9%? El 9%. El resto está en una situación de informalidad. ¿Pero qué ¿Y tenemos que hacer? qué pasa con el resto de los trabajadores? Con el 91%. Están en una situación de informalidad. ¿El 91%? Sí. Entonces tenemos que trabajar en nivelar para arriba. Es decir, a todo lo que es sector informal, digamos que trabajar para que todos los obstáculos para llegar a la formalidad realmente sean resueltos y de la mano del Estado también. Y por supuesto seguir abonando por este reajuste que finalmente es una solución a la que se llegó de acuerdo ya con el sector privado. Es decir, es una solución a la que se llegó después de un proceso de diálogo y hoy tenemos que una vez por año es reajustado el salario cuando que antes vos sabés lo que pasaban, que eran reclamos hasta semestrales y bueno, dentro de todo se zanjó ese reclamo que se daba en una forma periódica y hoy tenemos esa seguridad de Bueno, que pues es una cuestión política, esa es una cuestión política. También. Esos reclamos que son permanentes, estacionales, esos son reclamos políticos. Pero claro, como la política está inmersa Exacto, dentro de sí, toda la gestión sí, del sí, Ministerio sí. de Trabajo, tenemos que saber que el Ministerio de Trabajo es la institución de las políticas públicas laborales. Entonces el componente político, Carlos, está de Está muy hecho metido. metido, claro, en todo lo que es el ministerio y su gestión. Pero doctora, tenemos que volver a clasificar otra vez en este tema, es decir, ¿qué clase de trabajo hace en el comercio la persona que gana menos del sueldo mínimo? ¿Qué clase de trabajo? ¿Es solamente la fuerza bruta? ¿Es manufactura? No usa es decir, no tiene mucho trabajo intelectual, es más físico, es decir, por eso no necesita que tenga mucha capacitación. ¿Cómo es? ¿Cómo se define a ese componente, a ese sector? Bueno, la informalidad en realidad que está como que repartida en muchos oficios, no podemos decir Sí, que hay uno sí, solo, sí. pero sin duda requiere menos formación, es decir, y un nivel menor también de productividad representa, entonces sí, es más trabajo, digamos, de fuerza que trabajo intelectual porque Sí. requiere de hecho un menor expertise y bueno, ya en el lado formal, digamos, sí están los trabajadores que presentan mayor capacitación, por supuesto un mayor rigor también en el cumplimiento de los requisitos laborales y bueno, es por ello que también están protegidos, digamos, por el salario mínimo. Ahora bien, todo lo que es el sector informal, lo que tenemos que trabajar desde el punto de vista sustancial, es decir, no solamente entender que hay un síntoma, que hay una cuestión que tenemos que arreglar, sino que tenemos que ver cuáles son las causas. Y te voy a citar un ejemplo, Carlos. Tenemos, por ejemplo, las MIPYMES, ¿verdad? Sí. Las micro y medianas empresas que hoy emplean a más del 50% de nuestra fuerza laboral activa. Son los grandes empleadores, no solamente en Paraguay, sino que en muchos países del mundo. ¿Qué estamos haciendo para potenciar y desburocratizar todo ese sistema que hoy se le está imponiendo a las MIPYMES? Y muchas MIPYMES incluso quedan por el camino o se cierran porque ya no pueden lidiar con esa burocracia estatal, tanto para la creación de la MIPYME como para el funcionamiento. Tenemos que entender que existe un problema de causa que tenemos que solucionar y trabajar en forma interinstitucional. ¿Cómo vas a hacer para eliminar esas trabas burocráticas? Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio. Se puede, Carlos, en países como Chile se llegó a una solución con una ventanilla única donde los pasos se redujeron en un 50% y bueno, en vez de que sean
meses, bueno, se redujeron a días y hoy tenemos en 2 o 3 pasos la creación de una MIPYME, por ejemplo. ¿Por qué no podríamos llegar a Paraguay? ¿Cómo te vas a asegurar de que todos tengan el seguro social que corresponde? Bueno, para eso están los sistemas de control del Ministerio del Trabajo. O sea, es que existe toda una organización dentro del Ministerio de Trabajo. Pero si tenemos un 91% de informalidad, entonces no existe el control que se dice. Bueno, yo te puedo decir que sí se está haciendo un trabajo, hay que reconocer que se ha venido haciendo un trabajo importante y te voy a dar un dato. Del año 2008 al 2015, en 7 años, Sí. se crearon más de 300.000 puestos formales y solo 172.000 puestos informales. Ahí vos ya ves una diferencia, ya ves un trabajo, porque eso revela que se hizo un trabajo desde el gobierno, hizo un trabajo positivo que dio resultados. Entonces, vamos a seguir en ese proceso y vamos a fortalecerlo para que los números incluso ¿Qué se sean hizo mejores. bien? ¿Qué se hizo bien durante el gobierno Lugo en materia laboral? ¿Y qué? Del 2008 al 15. Sí, al 2015. Entonces, hay parte del gobierno de Lugo. De este gobierno también. Exactamente, y este gobierno también. Bueno, ¿qué se hizo bien? Bueno, se trabajó más de la mano con las diferentes empresas. Por supuesto, se ajustaron los niveles de control dentro del Ministerio del Trabajo y además ese sistema de promoción de inversiones y de Sí. facilidad en todo lo que hace, por supuesto, también hay incentivos fiscales. Todo eso hizo que las empresas, bueno, y también tenemos empresas extranjeras que vinieron a instalarse, por supuesto, crearan mayores oportunidades de empleo y, bueno, con puestos formales. Y a partir del 2015, ¿qué empezó a desmejorar para que se pierda el hilo? Bueno, en realidad el proceso se siguió, Carlos. Nosotros tenemos ese dato, digamos, terminado hasta esa fecha. Ahora se están haciendo otros estudios para el nuevo periodo. Yo no creo que haya eso decaído mucho. A lo mejor se mantuvo y, bueno, vamos a tener los resultados cuando ya nos interioricemos en todo lo que es datos estadísticos del Ministerio del Trabajo. Claro, siempre la queja del sector obrero es que el 20, anteriormente era el 17, creo que estará por el 22-23% de la población económicamente activa, es la que está asegurada en IPS, es la que tiene el seguro social. ¿Y el resto? ¿Cómo se puede dar un salto en ese sentido? Porque es fundamental la protección laboral. Bueno, en ese punto, por supuesto que tenemos que trabajar una mayor concienciación de todas las empresas, un mayor control del Ministerio de Trabajo, porque, bueno, así como vos dijiste, ¿será que se está haciendo o no el control? Bueno, nosotros ahora vamos a empezar a ver operativamente cómo está funcionando el Ministerio de Trabajo en cuanto a controles en general y en este caso particular control de lo que hace la seguridad social. Pero también es cierto que todo eso que estás mencionando está muy de la mano con la informalidad. Entonces, en la medida que nosotros vamos trabajando para que las empresas se hagan formales, Sí. también, por supuesto, van a ir aumentando los niveles de cobertura y de ampliación de la base de seguridad social. Y ni qué decir, como te digo, el tema de control que tenemos que ampliar. Hoy tenemos un sistema de control que a lo mejor tiene que ser fortalecido y eso es lo que vamos a Pero medir ¿tiene una idea de ahora. cómo se puede fortalecer, doctora? Nosotros tenemos, Carlos, en el Ministerio de Trabajo inspectores. Sabemos que siempre los recursos humanos tienen que ser calificados, pero también en cuanto a la necesidad que hay pudieran ser pocos, ¿verdad? Para todo lo que hay que controlar. Entonces también tenemos previsto la introducción de medios tecnológicos, introducir mucho más tecnología para todo lo que hace el control de tanto del cumplimiento de los derechos laborales en general y atinentes también a la seguridad social. Entonces el uso de las tecnologías para nosotros va a ser fundamental para aumentar los niveles de control sin tener que, por supuesto, sumar muchos más inspectores, porque sabemos que hoy tenemos un aparato estatal que no puede ser sometido a un mayor agrandamiento. Y bueno, queremos usar los medios tecnológicos para ello. ¿Y cómo tenés que hablar con el Ministerio de Educación para lograr una mejor y mayor capacitación de la gente, de los jóvenes? Hay programas en SINAFOCAL, en el SNPP, pero yo creo que se debería, en vez de tener compartimientos estancos y cada uno va por su lado con la capacitación, me parece que algo deberías proponer para que desde el Ministerio de Educación eso se globalice y tengas un solo referente con lidiar y mejorar la capacitación de la gente, porque si no, te vas acá, te vas allá, SNPP, hacen lo mismo. Hacen lo mismo y se gastan más, pudiendo gastar menos y mejor. Bueno, Carlos, ahí tenemos un avance y hay que reconocer. Ya tenemos lo que estás mencionando tiene hoy una base importante de acción, que es el Consejo Nacional de Educación y Trabajo,
que se creó por ley el año pasado, a fines del año pasado, a través de la ley orgánica del MEC. Se creó este consejo justamente para lo que vos estás diciendo. Entonces ahora tenemos nosotros el desafío, y ya por ley, establecido por ley, de trabajar de la mano con el MEC. Pero para pedirle al MEC algo, doctora, que tenga en cuenta los colegios técnicos, porque ese consejo eliminó a los colegios técnicos. Eliminó la dirección de los colegios. Entonces, es importantísimo, porque hoy día es una fuente importante de trabajo, de capacitación. Así es. Entonces se eliminó la línea presupuestaria. Yo te quiero dar un punto ahí. Toda la propuesta del presidente electo es justamente, Carlos, reforzar toda la educación técnica, incluso ya desde la educación secundaria, es decir, desde la media. Lo que nosotros proponemos es una educación dual. Sí. Y queremos que esta educación dual llegue a todos los colegios públicos del Paraguay. Bueno, y que por supuesto los alumnos que hablamos cuando hablamos de educación dual, que los alumnos ya en la media puedan aprender oficios, tecnicatura, y no solamente eso, sino que hacer ya pasantías en las empresas, de tal manera que cuando el joven salga ya tenga un trabajo en mano. Y decidas continuar en la universidad o quedarse ya a trabajar. Él tenga la opción de hacerlo, ¿verdad? Esa es la propuesta que ya fue elaborada en campaña, incluso, Carlos, y lo queremos reforzar con el SNPP y SINAFOCAL, porque sabemos que los colegios van a aplicar, por supuesto, la educación técnica dentro del colegio, eso lo sabemos. Pero también es cierto que hay muchas mallas curriculares que no van a poder ser terminadas en el colegio, y ahí queremos que ya puedan enganchar con el SNPP y SINAFOCAL, de tal manera que podamos darle esa cobertura de toda una tecnicatura y darle una oportunidad certera de trabajo, porque lo que nosotros tenemos y estamos conscientes es que tenemos que darle oportunidades certeras laborales a nuestros jóvenes que necesitan. Te pregunto algo, doctora. Los robots vienen para sacar a mucha gente de su trabajo, pero la tecnología en sí, durante toda la humanidad, ha ido sacando a gente de ciertos y determinados trabajos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Se tiene el gobierno que va a asumir, tiene una política de cuál es, hacia dónde va a apuntar laboralmente Paraguay, y por lo tanto qué tipo de profesión, empleo, educación va a requerir el país o no? Porque si no se tiene eso visualizado, entonces es muy difícil avanzar. Bueno, Carlos, estás diciendo lo correcto. O sea, todo lo que es la mecanización, la automatización, ya se vino, ya se reemplazó muchísima mano de obra humana, y lo que nosotros tenemos claro como visión es que tenemos que introducir enseñanza en alta tecnología, porque esa es la vía para que podamos adecuarnos a los nuevos empleos que van a ir surgiendo. Y sabemos que dentro de 10 años nos vamos a tener ya muchos empleos tradicionales en los que hoy están trabajando muchas personas. ¿Y dónde va a tener el Silicon Valley entonces? Tenemos que tener en Paraguay algo así, ¿verdad? Bueno, a eso apuntamos. Eso queremos de a poco ir instalando en Paraguay. Y te digo algo más, dentro del SNPP y SINAFOCAL lo que queremos también es dar un salto cualitativo en cuanto a enseñanza de nuevas tecnologías, ¿verdad? Y sobre todo, Carlos, un dato importante es que hoy la mayoría de las personas desempleadas, hoy tenemos que hay más de 180.000 desempleados en Paraguay, y la mayoría, más de la mitad son mujeres. Y si uno indaga un poquito, ¿cuál es la causa? Es que también una de las causas es que las mujeres están poco capacitadas en materia tecnológica. Entonces también uno de nuestros objetivos, digamos, específicos es el de dar ese salto cualitativo y disminuir, los hombres están más familiarizados con la tecnología, estadísticamente hablando. Entonces queremos dar... ¿Acá en Paraguay? Acá en Paraguay. Entonces queremos también facilitar la tecnología, o sea, la enseñanza de tecnología a mujeres, en general a todos, pero ahí está el salto cualitativo que queremos dar. Y sobre todo, Carlos, trabajar siempre en capacitación conforme a la demanda laboral. Es decir, no sacar cursos por sacar cursos que después no tengan una cabida. Pero la demanda laboral depende de la política económica y laboral que tenga un país. Es decir, ¿hacia dónde va a apuntar Paraguay? Claro. Porque el campo se está despoblando, se está urbanizando. Entonces se van a dar otros procesos y se van a necesitar otro tipo de trabajadores. Es decir, un agricultor con una
con un control puede cultivar, pero miles de hectáreas, ¿verdad? Un solo, ya no necesitas muchos agricultores. Entonces la gente viene. Entonces, ¿qué es lo que vislumbra o tiene en mente el próximo gobierno en ese tipo de materia para el país? ¿Para dónde va a apuntar? La introducción de tecnología. La introducción de tecnología porque Paraguay está migrando de servicio, o sea, de un trabajo de agricultura Sí. a servicio, es decir, a trabajo en servicios, ¿verdad? Y eso nos muestran las estadísticas. Y en todo lo que hace a servicio, Carlos, es de vital importancia la introducción de tecnología, tanto en la enseñanza como en el trabajo. Y eso lo decimos ya desde el MEC, donde tenemos en todo lo que hace a la educación, la introducción de tecnología y en un nivel mucho mayor al que hay hoy, porque tenemos que reconocer que, bueno, ya se introdujo también capacitación en esto, pero tenemos que aumentar exponencialmente también en el área de tecnicaturas y oficios en lo que hace al Ministerio del Trabajo. O sea, el gran desafío es dar ese salto cualitativo y, bueno, disminuir la brecha tecnológica, porque ahí está realmente el desafío de los nuevos empleos. Y bueno, sí, hay mucho trabajo que hacer. ¿Y cómo va a lidiar con los sindicatos? Bueno, los sindicatos, precisamente, no quiero utilizar la palabra lidiar. ¿Cómo voy a trabajar con ellos? Porque vamos a trabajar con ellos. Lidiar es como decir, bueno, Va a tener enfrentamientos. Desde el inicio lo tomamos como algo negativo, lo tomamos como algo positivo, Carlos. Y no vamos a usar lidiar, vamos a trabajar con ellos en diálogo. Hay una ley de la física que dice a toda acción corresponde una reacción igual o contraria, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, va a dialogar. Y en el diálogo puede haber enfrentamientos, puede haber molestias. Principalmente, ¿qué es lo que en principio usted acordaría con los sindicatos? Porque los sindicatos tienen que entender que no todas las cosas pueden dar un salto de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero necesitan la promesa y la seguridad de que, llegado un momento dado, ellos esperaron, pero cuando les corresponde hay que darle lo que les corresponde. El seguro social corresponde, un aumento salarial, la capacitación corresponde, pero eso tiene que tener plazos, doctora. Bueno, desde el vamos, me decís que voy a hablar con ellos o trabajar con ellos, es el diálogo permanente. Y ese trabajo en conjunto, porque hay muchos temas de los que tenemos que hablar y muchos temas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Hoy tenemos un espectro grande bueno, que abarcan diferentes temas con los sindicatos y lo más importante, Carlos, porque también es un reclamo que ya escuché, que es un reclamo existente, es la falta de un diálogo fluido y permanente. A mí me tocó trabajar ya con muchos sindicatos, yo era directora general jurídica del Ministerio de Justicia y Trabajo y me tocó trabajar con ellos. Y lo que vimos en forma inicial es que había como una brecha, una separación, hasta un miedo de tratar con los sindicatos. Y lo que hicimos enseguida es decir, no, acá construimos todos juntos, como vos decís, vamos a tener nuestras grandes diferencias, pero vamos a sentarnos en una mesa permanente a tratar lógicamente esas diferencias con fundamentos, poner los fundamentos en la mesa. Y nos fue bien, Carlos. Y también en el Ministerio de Justicia yo tuve que trabajar con 7 sindicatos y te voy a contar una anécdota. Había una ley orgánica del servicio penitenciario que no se había podido quitar en años en la historia con todos los otros ministros anteriores y cuando nosotros asumimos lo que hicimos es trabajar en una mesa permanente. O sea, todas las semanas nos sentábamos a trabajar. Hasta encontrar la solución. Claro, y formamos un equipo de trabajo del ministerio con los sindicatos, un equipo técnico, ¿verdad? Que trabajaba con fundamentos y logramos en 6 meses sacar un proyecto unificado, histórico, que lo presentamos al Congreso y hoy por hoy lo están defendiendo porque es un proyecto unificado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, para contarte nada más un ejemplo, se puede trabajar en forma conjunta, no hay por qué lidiar, se puede trabajar si se tiene un diálogo, si se tiene también un compromiso y una voluntad férrea de trabajar en conjunto, ¿verdad? Y bueno, conformando por supuesto equipos técnicos y bueno, todas las otras herramientas que coadyuven a ese diálogo. Me encanta charlar contigo, doctora. Espero que tengas éxito, ¿verdad? Gracias. Es decir, todos queremos en este país que el gobierno que va a asumir tenga éxito. El que diga lo contrario o el que espere el fracaso del próximo gobierno es porque no le quiere al país, ¿verdad? Independientemente de los colores, de los partidos, de la simpatía, de los agrados, necesitamos buenos gobiernos. Y esperemos que el que va a asumir el próximo sea bueno y que usted tenga un excelente trabajo. Bueno, Carlos, vos sabés que Marito logró conformar un gran consenso en varios temas y yo creo que ahora también lo está haciendo. De hecho,
está uniendo fuerzas para que, bueno, la gobernabilidad le permita realmente llegar a los altos objetivos. Es una persona que tiene una visión de Estado con inclusión social, con desarrollo económico sin duda, pero con una gran inclusión social, con un gran desarrollo social, y en ese sentido está conformando todo lo que es el gabinete con una impronta importante también, el de trabajar en forma articulada, en forma, digamos, no como compartimentos estancos, sino que podamos trabajar todos, porque lo que tenemos también en Paraguay como historia es que los ministerios trabajan en forma separada, se gastan más recursos, que es un solo Estado. Claro, se gasta mucho más tiempo y no se llega a los objetivos ni siquiera a una ejecución presupuestaria, ¿verdad? Ojalá sea así. Esa es la consigna. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias. Y éxitos cuando seas ministra. Un gusto. Así despedimos a la doctora Bacigalupo y nosotros también nos vamos hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo.